Muy buenas noches. El físico Manuel Colli. Hola, buenas noches. El maestro Salvador García. Muy buenas noches. Y su servidor Clifford Compeán. Y tenemos noticias bastante interesantes, esperamos que sea de su agrado. Y bueno, no sin antes mencionarles que vamos a estar haciendo esta transmisión semanalmente, lo que sería el miércoles. Hoy nos tuvimos que, por cuestiones técnicas, no pudimos transmitirlos a las 8:30 en la cual van a ser las transmisiones, pero a partir del siguiente miércoles las transmisiones van a ser a las 8:30 y que bueno, esperamos que sea de su agrado esta nueva modalidad de lo que sería el universo en las redes. Ok. Así es. Y bueno, hay que darle la bienvenida a todos los participantes y recordarles también que esta nueva modalidad les permite a todos aquellos que están siguiéndonos en vivo, que también pueden participar y pueden estar mandándonos tanto sus preguntas, sus comentarios, y bueno, estaremos atendiéndolos lo más pronto posible en cuestión de las redes sociales. Clifford, ¿con qué empezamos el día de hoy? Bueno, antes de empezar, Roberto, ¿tienes un comentario? Sí, bueno, dar la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo, pedir disculpas por los problemas que podemos tener. Recordarles también que esta nueva modalidad les permite a todos aquellos que están siguiéndonos en vivo, que también pueden participar y pueden estar mandándonos tanto sus preguntas, sus comentarios, y bueno, estaremos atendiéndolos lo más pronto posible en cuestión de las redes sociales. Ok. Clifford, pues bueno, ¿con qué empezamos el día de hoy? Pues antes de empezar, Roberto, ¿tienes un comentario? Un par de noticias. Sí, bueno, dar la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo, pedir disculpas por los problemas que podemos tener. Pero quiero hablar de lo que serían un par de noticias, diría Roberto, de raro cosas. Esta nueva modalidad les permite a todos aquellos que están siguiéndonos en vivo, que también pueden participar y pueden estar mandándonos tanto sus preguntas, sus comentarios, y bueno, estaremos atendiéndolos lo más pronto posible en cuestión de las redes sociales. Con respecto a nuevos descubrimientos, nuevas propuestas con respecto a los agujeros negros. Y en esencia quiero empezar con una noticia bastante interesante, en la cual se refiere justamente a los tamaños de los agujeros negros. En esencia, pues, digamos, se sabe que en la actualidad hay un boom con respecto a lo que sería el conocimiento de los agujeros negros. Recordemos que justamente el año pasado se dio el premio Nobel con respecto a los estudios de agujeros negros, y en ese sentido, pues, si bien ya se ha podido hacer una observación y se tiene lo que sería mucha información con respecto de ellos, pero todavía no se tiene completamente lo que sería todo el conocimiento asociado a ellos. Una de las partes importantes y que se hace una visión con respecto a los agujeros negros es prácticamente la información con respecto a el tamaño que pueden tener estos agujeros negros. ¿Y por qué? Porque justamente esa información de tamaños nos da, es muy importante para lo que serían las cuestiones astronómicas, porque basando en lo que sería su tamaño, y que por supuesto eso va asociado a lo que sería su masa, puede influir de manera impresionante con respecto a lo que se encuentra alrededor. Tomemos en cuenta que al final en el centro de las galaxias se encuentran agujeros negros, y que prácticamente son los que dominan la parte gravitacional de lo que serían las galaxias. Así ocurre, por ejemplo, con lo que sería la Vía Láctea y lo que sería, prácticamente con cualquier galaxia que se conoce. En ese sentido, se tenía una división de lo que sería agujeros negros supermasivos, de masa intermedia, estelares, y una versión teórica que sería los microagujeros negros. Donde en el caso de los microagujeros negros, pues bueno, se maneja todavía como teoría, todavía no se tiene
digamos, un conocimiento a ciencia cierta de si existen o si no existen, pero sí se han podido detectar lo que serían agujeros negros de masa estelar, de masa intermedia, es decir, algunos decesos o inclusive cientos de masas solares en el caso de los agujeros negros, y lo que serían agujeros negros supermasivos, donde en el caso de los supermasivos pues, prácticamente son los que dominan la parte gravitacional en el caso de las galaxias. Sin embargo, en el caso, un nuevo estudio propone la existencia de agujeros negros estupendamente grandes, donde estos agujeros negros serían agujeros negros que salen completamente de lo que se había estimado, inclusive en la parte teórica. Esto, por supuesto, es muy importante y si resulta que son ciertos estos agujeros negros, entonces eso implicaría lo que sería un conjunto de fenómenos que están muy asociados a lo que serían los límites científicos con respecto a esos agujeros negros, porque de hecho estaremos hablando de situaciones que debido por lo que sería su masa, habría efectos dinámicos y que también estarían asociados a lo que serían los lentes gravitacionales. Recordemos que los lentes gravitacionales son lo que sería el efecto gravitacional que tiene algún objeto masivo con respecto a un rayo de luz, que resulta que gracias a esa gravedad hace que ese rayo de luz se desvíe, cosa que, ¿cómo puede desviarse la luz si no tiene masa? Pues resulta que eso es como una consecuencia de los efectos gravitacionales. Pero no, entonces, si bien ya se tiene un catálogo de lo que serían lentes gravitacionales, pero por supuesto, esto sería, digamos, sería de mucha importancia en este caso. ¿Por qué? Porque si se pueden detectar a esas escalas, estamos hablando de una parte gravitacional muy amplia y que por supuesto eso nos permitiría ver objetos que se encuentran aún más alejados. También estaríamos hablando de que nos llevaría a lo que sería una época antigua de lo que sería nuestro universo, porque se cree que si estos objetos existen, estarían íntimamente relacionados con lo que sería la radiación cósmica de fondo, y estaríamos hablando de una época previo a la existencia de las galaxias. Por lo menos es lo que menciona lo que sería este estudio. Y aparte, estaríamos hablando de que por la cantidad de materia que se manejan y la energía que estarían asociadas en sus alrededores, la emisión de energía debido a estos agujeros negros, pues podría ayudarnos a permitir la detección de esa cosa tan rara que no se sabe si existe o si no existe, que no sabe, y si existe no saben exactamente qué es, que sería la materia oscura. Esto de hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben, nosotros sabemos que a pesar de que a la materia oscura se le asocia un chorro de fenómenos y características, pues todavía no se ha detectado, ¿sí? Entonces, por supuesto, si se pueden identificar estos agujeros negros y se puede identificar esta emisión de rayos gamas, por supuesto, esto sería una prueba de lo que sería la existencia de esta materia oscura. Por supuesto, todo esto está en estudio, pero sin embargo, es una noticia que es calientita, apenas acaba de salir, y que de hecho salió en febrero, ¿sí? En el febrero del 2021, es decir, acaba de salir, y que por supuesto es muy interesante la noticia por todas las implicaciones que esto conlleva, ¿sí? No sé si tengan algún comentario con respecto a ello. Sí, es impresionante porque realmente si uno se pone a pensar en esos números, 10 a la 11 es una galaxia entera, o sea, es una masa de una galaxia ni tan pequeña ni mediana, ¿no? Entonces, no me cabe en la cabeza realmente pensar cómo toda esa masa, toda esa cantidad
o sea, toda una galaxia entera que pueda colapsar sobre sí misma para formar un agujero negro de ese tamaño, es impresionante, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de fenómenos físicos, qué tipo de procesos, cómo pudieron crecer? O sea, apenas si estamos empezando a tener idea de cómo podrían crecer los supermasivos que conocemos actualmente. Por ejemplo, 4 millones de masas solares de nuestra propia galaxia, pues es pues un numerote, pero manejable, ¿no? 6.500 millones de masas solares, el de M87 que fue fotografiado el año pasado, ya es inimaginable, ¿no? Ahora, si multiplicamos a ese número por 100 o por 500, es algo realmente que no puedo comprenderlo. La verdad no lo puedo comprender. De hecho, no te me estreses por ello, porque realmente pues yo creo que hasta la misma gente que trabaja en esa parte, en esas áreas, se están enfrentando con los límites de la física, con los límites, olvídate de la parte experimental, con los límites teóricos de la física. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos qué es lo que está sucediendo en lo que serían los agujeros negros o inclusive los procesos que se pudieron haber generado. Se podría pensar que esos agujeros negros están asociados con lo que serían agujeros negros primordiales, es decir, agujeros negros que se formaron al inicio de la generación del universo. ¿Sí? Sí, el problema aquí es en cuánto tiempo se pueden hacer esas cosas, ¿no? Porque en un principio no había estrellas, entonces toda esa materia o estarán formados de materia en conjunto con en ese momento es cuando se separó la antimateria de la materia. O sea, es una cosa muy muy interesante. Sí, pero también toma en cuenta de que en esencia, en lo que sería la formación del universo, en lo que sería el Big Bang, pues toma en cuenta de que todo el universo, toda la materia del universo estaba concentrada en una región muy pequeña. Eso, por supuesto, si lo pensamos un poquito coloquialmente, pensaríamos de que, ok, pues al final la materia estaba cerca, ¿sí? Entonces, de alguna manera... Bueno, en lo personal, sí está muy cerca, pero vamos, la idea de Roberto, y que también a mí me causa un poquito de ruido, por así decirlo, está muy cerca la materia, continuando con tu comentario, pero ¿cuántos agujeros negros se han de haber fusionado o cuánta materia tuvo que haber atrapado uno de estos que actualmente se están, lo voy a poner como tú dices, entre comillas, se están teorizando? Y sobre todo, ¿qué posibilidades hay de que se formen nuevos? No, y aparte, en el artículo hablan de que están investigando la posibilidad de que no solo estemos hablando de 10 a la 11, sino 10 a la 18. Y 10 a la 18 es uno con 18 ceros. O sea, son galaxias como la nuestra que colapsaron en una sola cosa. Ahora, si calculamos lo que conocemos como el radio de Schwarzschild, o sea, el tamaño del horizonte de evento de una cosa de ese tamaño, es inmenso. Estamos hablando, bueno, no he hecho el cálculo, pero estamos hablando de cientos de años luz del tamaño del horizonte de eventos, ¿no? Entonces, más de 100 veces el tamaño de nuestro sistema solar. Es increíble. No, y de hecho aquí también hay que aclarar, porque normalmente cuando hablamos de agujeros negros, lo que visualizamos es que es solamente un puntito y ya, ¿sí? Y no, realmente lo que sería los agujeros negros tienen su propia estructura, ¿sí? Tienen su propia estructura y que prácticamente en el momento de que entras a ese horizonte de evento ya no puedes salir. Eso es prácticamente lo que asociamos el agujero negro. La parte interna, que sería la singularidad, está dentro del agujero negro, ¿sí? Pero al final, todo lo que está atrapado en lo que sería ese colapso gravitacional no es un puntito, sino
es una esfera, entre comillas, en la cual tiene una cierta dimensión. Es justamente lo que mencionaba Roberto. El problema es, con toda esa masa, ¿cómo le das chance a la demás masa de seguir formando estrellas, formando galaxias? O sea, ahí sí literalmente se va a tragar a todo lo que esté alrededor, pero alrededor en una región extremadamente grande. Esa es la cuestión. Sí. Eso pero aquí la pregunta clave sería directamente, como bien lo comentas, el horizonte de eventos es lo que podemos ver y lo que ahorita se está tomando en consideración, sobre todo para este tipo de tamaño. La fuerza de gravedad o toda esta masa condensada en esta singularidad, tú bien lo comentas, debe de tener algunas dimensiones, debe de tener, no es un puntito, o al menos eso creemos, pero te imaginas si los agujeros negros que conocemos actualmente, una sola cucharada es tan densa, es lo que se teoriza. Imagínate en estos nuevos, lo voy a poner, giga agujeros negros. Pues es que realmente esa es la parte, una parte muy, muy interesante. Como dicen ustedes, cómo se formaron o el mecanismo exacto de cómo se formaron, apenas se está teorizando, apenas se están formulando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, eso nos puede dar una información importante de cómo se formaron, cómo se formó el universo, porque estaríamos hablando de que nos está llevando en aquellas épocas. Y prácticamente, si se pueden detectar, esto sería clave para entender el inicio o parte del inicio del universo. Otro, la parte gravitacional alrededor de los agujeros negros es muy, 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 pero muy potente, ¿sí? Y en ese sentido, al asociar lo que sería esa intensidad del campo gravitacional, eso pues está bastante, digamos, sería bastante impresionante, y que por supuesto, otra parte del estudio sería cómo afecta esa fuerza gravitacional a todo lo que se encuentra alrededor, ¿sí? Y que por supuesto, a pesar de que se tiene la estructura, por lo menos en una versión muy global, de lo que sería el agujero negro y las posibilidades, también tomemos en cuenta, ¿sí?, que tomemos en cuenta de que al estar hablando de regiones donde se está poniendo al extremo los conocimientos de física, ¿sí?, entonces sería muy interesante el tratar de observar no solamente en estos casos esos agujeros negros extremadamente masivos, por llamarlo de una manera, sino también inclusive los agujeros negros que se encuentran, digamos, más pequeños, como lo que serían los supermasivos, masa intermedia, o inclusive los estelares. Porque también, a pesar de que se ha tomado la fotografía, por ejemplo, del agujero negro, ¿sí?, o de la región donde se encuentra el agujero negro, mejor dicho, ¿sí?, al final no se ha podido tener una detección específica de lo que serían las diferentes capas de lo que sería el agujero negro. Sí, claro. Y eso hablando de la parte estelar. Sí, precisamente por eso se están agregando radiotelescopios a el telescopio del horizonte de eventos, ¿no? En el cual participa precisamente el gran telescopio milimétrico de Puebla. Y se espera que con la nueva versión, de hecho ya se están haciendo las observaciones. El problema es que se necesita más o menos un año para analizar esa inmensa cantidad de datos. Entonces yo creo que a finales más o menos de este año, si todo sale bien, pues tendremos una imagen todavía mucho más precisa del agujero negro de M87 y también del agujero negro de nuestra propia galaxia. Y aquí la cosa interesante es, bueno, M87 está a más de 50 millones de años luz.
¿Y por qué hemos podido hacerlo con M87 y no hemos podido hacerlo con nuestra propia galaxia, que solo se encuentra el agujero negro a 28.000 años luz? Pues precisamente porque el de M87 es una monstruosidad, aunque está muy lejos, es muchísimo más grande que el de nuestra propia galaxia. De hecho, hay una relación interesante. La relación de distancias y de tamaños entre M87 y Sagitario A es la misma. Entonces, el tamaño angular, el tamaño como lo podemos observar desde la Tierra de nuestro propio agujero negro, es exactamente igual al de M87, con una diferencia, que para M87 no tenemos estorbando todo el montón de gas y sobre todo polvo que nos está obstaculizando la visión de nuestro agujero negro, ¿no? Del agujero negro de la galaxia. Sin contar no solamente estrellas y polvo y demás, sino también los planetas que podemos estar viendo por ahí. Estorba, ¿no? Es como tratar de ver a través de la neblina. Y en cambio para M87 pues la visión es mucho más directa. Y bueno, también tengo otra noticia con respecto a lo que serían los agujeros negros, ¿sí? Y esta noticia, de hecho, está asociada, un momento, está asociada a lo que sería un destello, ¿sí? Un destello de lo que se... aquí está. En lo que sería, en la galaxia ESO 253G003, es el nombre de la galaxia, no, yo no soy el culpable, ocurrió un evento bastante chistoso, o mejor dicho, está ocurriendo un evento bastante chistoso. Y chistoso en el sentido de interesante, no en otro sentido. Ese evento consiste en que se están recibiendo incrementos o llamaradas regulares a de lo que sería esta galaxia, es decir, que está aumentando la intensidad, ¿sí? de lo que sería esta galaxia en particular, en un periodo constante, prácticamente 114 días, ¿sí? Ocurre, se puede recibir lo que sería esta llamarada, ¿sí? La cual, por supuesto, pues genera un chorro de dudas. Primero, la pregunta obligada es ¿qué es lo que está generando esta llamarada? De hecho, van 17 veces que se ha detectado desde el 2014, ¿sí? Y por supuesto, es un trabajo en conjunto, y tal es así que se han utilizado diferentes telescopios para poder ver justamente esta galaxia, este fenómeno, ¿sí? Esta llamarada dura como máximo alrededor de 5 días, ¿sí? Y en cuestión de la pregunta, ¿y qué cosa es? La respuesta correcta es, no se tiene la seguridad completamente. Se tienen 3 sospechosos, ¿sí? El primer sospechoso es que sean 2 agujeros negros. El fenómeno de estos 2 agujeros negros, recordamos que las energías involucradas son impresionantes, y estaríamos hablando de que estos están girando alrededor, y por supuesto este fenómeno es lo que está generando estas llamaradas, y que bueno, esa es la primera sospecha. No se cree completamente que ese sospechoso no tan seguro, pero es un sospechoso porque al final todavía no se ha podido detectar, no se ha podido identificar con seguridad qué es lo que está generando este fenómeno. El segundo sospechoso es que sea una estrella inclinada. ¿En qué sentido? Recordemos que que los agujeros negros tienen una gran cantidad de materia alrededor, y aparte a su alrededor, y aparte se tienen chorros de energía que salen de lo que serían sus extremos. Algo parecido a lo que se ve, por ejemplo, en el caso de la imagen. Esto es una versión un poco más caricaturesca.
Pero en este caso, la estrella, bajo esa sospecha, no estaría justamente en ese plano, sino estaría ligeramente desfasada de lo que sería el eje del plano en el cual se está generando este disco de acreción, ¿sí? Eso, por supuesto, es un buen sospechoso, pero no es completamente el sospechoso seguro, y también tiene sus detalles por lo cual se pone en duda que sea el causante de lo que sería este fenómeno. El fenómeno que se cree que es lo que está sucediendo es que el agujero negro está devorando una estrella, pero no la está destrozando de manera, digamos, de manera inmediata. ¿O en qué sentido? Que la estrella está cerca, pero no está tan cerca del agujero negro como uno podría pensar, como, digamos, se puede sospechar en lo que sería esta imagen, sino que más bien que esta estrella está orbitando alrededor del agujero negro, algo parecido a lo que sería la Tierra con el Sol. Pero en esta órbita llegan, recordemos que la órbita que se tiene en el caso de la Tierra-Sol es una órbita elíptica, de tal manera que en ciertas épocas del año la Tierra se encuentra más cercana al Sol que en otras épocas. Algo semejante ocurre con lo que sería, o que se cree que ocurre con lo que sería este fenómeno, sino que la estrella está girando alrededor, ¿sí? De tal manera que de repente se aleja muchísimo y de repente se empieza a acercar. Al momento de que se acerca, no se acerca tanto como para destrozarse, pero sí lo suficientemente cercano como para que le agarre una cierta cantidad de materia. Si esto fuera cierto, se pensaría que cada vez que se acerca, ¿sí?, en cada ciclo, la estrella estaría perdiendo el equivalente a lo que sería 3 veces la masa de Júpiter, por cada vez que esta estrella se acercaría. Claro, si este fuera un sospechoso verdadero, ¿sí? Por supuesto, no se sabe, tomamos en cuenta de que se está dando un fenómeno en otra galaxia, lo cual por supuesto no es sencillo, y que por supuesto no se puede hacer un acercamiento a lo que sería la región en la cual se encontraría esta supuesta estrella y este agujero negro. Entonces se está esperando lo que sería el siguiente destello. Al cabo ya se conoce el periodo en el cual ocurre, ¿sí?, la época en la cual ocurre, y para justamente tratar de obtener una mayor información. Esto, de hecho, a pesar de que esto ya se mandó desde hace un par de meses, pero todavía está en revisión, lo cual, por supuesto, eso implica que yo creo que lo más seguro es que lo van a aceptar, pero suponiendo que haya problemas, pues digamos, yo creo que nos vamos a enterar en lo que sería este mes o en un par de meses más, si es que fue aceptado esta publicación. Pero suponiendo que esto está ocurriendo, es una información bastante interesante, pero que estábamos platicando hace rato con la noticia anterior. Esa parte en la cual pues desconocemos realmente por medio de observación experimental, por medio de observación, qué es lo que está sucediendo. Se tienen las teorías y se puede encajar lo que se dice en la teoría con lo que se está observando. Pero, por supuesto, lo que ocurre en la vecindad y esos procesos en la cual las estrellas están perdiendo su materia, pues todavía se está trabajando y que se espera que este estudio pueda darnos una información con respecto a qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿sí? Y en este sentido, pues digamos, no quise desaprovechar esta oportunidad para hablar de esta otra noticia, porque realmente es impresionante, ¿sí? Y normalmente cuando hablamos de agujeros negros, normalmente hablamos de lo que sería el efecto y cómo se generan los eventos gravitacionales y la parte de observación. Pero suponiendo que esto sea cierto, estaríamos hablando de que pues estaríamos una observación directa de un fenómeno en el cual realmente el agujero negro está adquiriendo masa de una estrella sin necesidad de que esta estrella sea completamente destruida, lo cual, por supuesto, para mí se me hace bastante interesante. Roberto. Pero aquí
la parte interesante, al menos para mí, Clifford, no es solamente que no sea destruida la estrella, sino que lo más interesante sería qué masa y sobre todo qué tamaño tendría esta estrella, no solamente para que podamos ver este destello, sino que para que no haya sido devorada todavía. Hay varias cosas interesantes en esto, ¿no? De hecho, voy a intentar contestar tu pregunta también. Yo sí estoy de acuerdo con el hecho de que es una estrella que está en una órbita muy elíptica y entonces tiene la mala suerte de que en el momento que se acerca, pues viene succionado parte de su material. Aquí la cuestión es que con el paso del tiempo, la órbita forzosamente tiene que restringirse, ¿no? O sea, tiene que reducirse el radio de la órbita. Bueno, es una elipse. Entonces, tenemos que hablar del semieje mayor. Y lo interesante va a ser precisamente que eso ocurra, ¿no? Entonces, dentro de 2 o 3 años, seguramente ese periodo de 114 días se va a ver reducido tal vez en 1 o 2 días, lo cual obviamente va a ser la confirmación de este fenómeno. Por otro lado, en nuestra propia galaxia, alrededor de Sagitario A estrella, nuestro agujero negro, ocurren cosas parecidas. De hecho, hay 16 estrellas que se están monitoreando desde hace más de 20 años y se conoce bastante bien su órbita, pero no se han acercado todavía lo suficiente para que el agujero negro pueda succionar parte de su material, pero tarde o temprano lo van a hacer. Sin embargo, hace unos 2 o 3 años ocurrió exactamente eso en nuestra propia galaxia. Una estrella que al principio se pensaba que era una nube nada más de gas, luego resultó por los análisis ser una estrella. Estaba en una órbita muy elíptica y se acercó demasiado a Sagitario A estrella, y una parte de esa estrella fue precisamente succionada. Sin embargo, es una combinación de muchos factores, ¿no? La velocidad de la estrella, el tamaño del agujero negro, el ángulo con el cual se encontró con el agujero negro, y todo eso hizo que precisamente solo pudiera perder una pequeña cantidad de materia. Y pues obviamente la desbarató, no quedó como una estrella esférica como la conocemos, quedó como una especie de cometa, pero pues ya se fue y está sana y salva. Bueno, entre comillas sana y salva, ¿no? Porque aparte de perder materia, pues quedó completamente deformada. Entonces aquí estamos viendo lo mismo, pero cantidades muchísimo mayores. ¿Cuánto va a perder? Pues bueno, si tomamos en cuenta que cada 114 días puede perder 3 masas solares, 3 masas de Júpiter, la masa de Júpiter es más o menos el 8% de la masa del Sol, quiere decir que pierde pues bastante materia. En realidad sí es mucho. Eso significa que estamos hablando de pocos miles de años para que realmente pueda desaparecer. El problema es que cada vez lo va a hacer con mayor, conforme se va acercando, va disminuyendo el radio de su órbita, cada vez va a ser mayor la cantidad de materia que va a perder. Aquí lo que me sorprende es esa galaxia está a 570 millones de años de nosotros, o sea, no está ahí a la esquina. Salgo y pongo binoculares y la veo, no. Se necesitan de los telescopios más potentes que tenemos en el espacio y determinar que está perdiendo, que ese chorro de energía que nosotros estamos viendo como un pulso, como que no es un pulso óptico, es un pulso en rayos X, pero también tiene su contraparte óptica, ese incremento de luminosidad que corresponda a 3 masas de Júpiter
A esa distancia, pues, otra vez, no estamos hablando que los astrónomos no es cualquier cosa. hacen milagros para analizar esa información. No, y de hecho, cabe aclarar, los cálculos que hiciste fue pensando de que es el Sol, ¿sí? Porque una estrella parecida al Sol, pero al final tomamos en cuenta de que puede ser hay un chorro de estrellas más masivas, menos masivas, y que por supuesto puede durar más. Y como tú dices, es impresionante de que se haya podido detectar. Tomemos en cuenta de que realmente no se está viendo el fenómeno, se están viendo los destellos. Hagan de cuenta que ustedes están en un barco y de repente ven un destello que viene de un solo lugar y resulta que es un faro que está quién sabe cuándo. No se alcanza a ver el faro, pero se alcanza a ver justamente ese destello. Dicho de una manera muy burda, está sucediendo algo así. Se ve la galaxia, ¿sí? Y simplemente se ve que se ilumina más, menos, más, menos, más, menos. Y en base a eso se están llegando a esas sospechas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, es bastante impresionante. No son cosas que se puedan utilizar con un telescopio casero, que se puedan observar con un telescopio casero, por supuesto, ni con la antena de la televisión, ¿sí? Al final son telescopios muy, muy, muy potentes y más aún, al final no fue solamente un telescopio el que estuvo en lo que sería esta observación, fueron varios, ¿sí? Fueron telescopios, fueron inclusive algunos que son telescopios espaciales, ¿sí? Lo cual, por supuesto, eso nos marca lo que sería la necesidad de lo que sería esos equipos tan sofisticados, ¿sí? Para poder hacer ese tipo de observaciones, lo cual, por supuesto, pues sí es impresionante, por lo menos en particular. Sí, y hablando de telescopios sofisticados, pues bueno, tenemos esas cosas que son increíbles, absolutamente increíbles, que estamos tratando de fabricar, como por ejemplo el ELT, es Extremely Large Telescope, ya el siguiente ya no van a saber ni cómo llamarlo, ¿no? Porque esos super agujeros negros, pues estupendos, estupefacientes, pues ya no hay adjetivos para poder utilizar para decir que las cosas son grandes. Y cuando uno se pone a ver qué es este telescopio, el ELT, es un telescopio que, bueno, el proyecto empezó de hecho hace mucho tiempo, empezó prácticamente en 2011. Actualmente ya se están fabricando las piezas, ya se está fabricando los espejos, todo el sistema de sensores y ya se está construyendo la base, la cimentación del telescopio que va a estar colocado en Chile. Bueno, voy a dar algunos números y ahorita voy a intentar poner un video, a ver si lo logro. Estamos hablando que son 798 espejos hexagonales de 1.45 metros cada uno. Cada uno de estos espejos está separado del otro 4 milímetros nada más. Cada uno tiene una cierta cantidad de sensores que hacen que todo el sistema electrónico sepa exactamente dónde está, cómo está, en qué ángulo se encuentra con respecto al otro. Y estamos hablando de 9,000 sensores. Pero para que, imagínense, ¿no? Estamos hablando de una cosa, aunque los espejos son extremadamente delgados, pues es muy, muy pesado, ¿no? Pesa más de 1,500 toneladas. Entonces, eso hace que la misma gravedad haga o intente que estos espejos, que son soportados cada uno de ellos por en tres puntos distintos, el efecto de la gravedad hace que se puedan mover un poquito. Y entonces también tenemos 2,500
pequeños pistones, pequeños actuadores que 1000 veces por segundo van a tratar de reconstruir la figura exacta del espejo, ¿no? La curvatura exacta del espejo. Pero la precisión con la que estos actuadores deben de trabajar, estamos hablando de 2 nanómetros. Es decir, cada uno de esos espejos va a estar en su lugar con un error máximo de más o menos 2 nanómetros. Ahora, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. El grosor de un cabello humano es 1000 veces mayor que esa dimensión, ¿no? Entonces, imagínense, cortamos un cabello y esa gigante. De hecho, para que también se den una idea, estamos hablando de que las células son en micrómetros, que es 1000 veces más grande que un nanómetro. Pues el coronavirus, ¿no? Tiene, ¿qué? 100 nanómetros, ¿no? De tamaño, una cosa así. Entonces, imagínense hacer algo que se pueda mover y que se pueda controlar 50 veces más, wow. con mayor precisión. Pero bueno, por si fuera poco, hay 133 espejos redundantes. ¿Y para qué sirven estos? Porque necesitamos que la superficie sea siempre perfecta. El problema es que está expuesta obviamente a la intemperie. Entonces le pueden poner polvo, puede maltratarse por los agentes atmosféricos. Eso quiere decir que todos los días 2 espejos necesitan mantenimiento. Y entonces estos 133 espejos de más son el reemplazo, ¿no? ¿Eso para qué? Porque si esos espejos necesitan mantenimientos, tienen que ser sacados del sistema y en ese momento se reemplazan por estos otros espejos, de tal manera que en realidad el telescopio está trabajando siempre perfectamente. Ahora, el problema es que se necesita muchísima gente de soporte, ¿no?, para poder hacer eso durante el día, y se necesitan también todas las instalaciones para el mantenimiento, el realuminizado, o sea, depositar nuevamente la capa reflejante sobre la cerámica de estos espejos. Pero yo quisiera que las personas, sobre todo los ingenieros en electrónica que nos están escuchando, que es un dolor de cabeza un sistema de control. Ahora imagínense mantener bajo control 1000 veces por segundo 9000 sensores, 2500 actuadores. Quiere decir que tenemos un sistema de 11500 grados de libertad. Y 11500. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando eso, y nos ponían a trabajar con 3, 4, 5, 6 grados de libertad. Era algo simplemente absurdo. Y luego, imagínense cuántos son 11.500 grados de libertad. ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, cuántos grados de libertad tiene una mano humana? A ver, ¿cuántos creen que tiene? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos diferentes movimientos se pueden realizar con una mano? A ver, ¿quién latina? Con una mano serían alrededor de, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como 6, ¿no? Estamos hablando de que inclusive este los es dedos. un grado de libertad, este es otro, este es otro. No,
Sí, entonces hay dos líneas de pensamiento. Una habla de 19 y la otra habla de 21. Es decir, podemos hacer 21, hasta 21 movimientos completamente distintos, independientes con nuestras manos. Y eso, modelarlo, es horrible. Ahora imagínense 11.500. Pero eso es nada más para un espejo, para el espejo primario, el M1, y tiene 5 espejos, de los cuales 3 son espejos controlables, deformables. Entonces es algo realmente impresionante, ¿no? La ingeniería ha llegado a extremos increíbles. Pero déjenme ver si puedo ponerles un video, dura nada más 2 minutos, pero realmente vale la pena. Déjenme ver. No, no tengo que averiguar cómo se hace esta cosa, pero bueno. Ese video lo acabo de poner en la página de Facebook, ¿no? Entonces, igual les aconsejo escucharlo con audífonos. Es impresionante la música también, o sea, son videos hechos por el ESO, el Observatorio Europeo del Sur. Nunca, la verdad, había escuchado con audífonos, siempre lo había puesto con el sonido de la computadora, pero se me ocurrió hacerlo con audífonos y la música, la verdad, es muy, muy alta calidad. Bueno, ¿por qué necesitamos esa clase de instrumentos? Bueno, en primer lugar, para que los ingenieros no tengan de qué aburrirse. Sí, son más o menos 350 ingenieros que están trabajando en eso. Pero bueno, eso no es la razón. La razón real es, aparte de generar mucha tecnología nueva, porque imagínense, si podemos hacer eso, pues los robots industriales van a tener una eficiencia muchísimo más elevada. Y sobre todo para poder observar precisamente esa clase de fenómenos de las que nos estaba platicando Clifford, ¿no? Ver esos agujeros negros y esas cosas que ocurren a su alrededor en galaxias muy lejanas, tratar de comprender cómo inició todo en nuestro universo, porque si entendemos eso, vamos a entender por qué estamos aquí, ¿no? O sea, de dónde llegamos, cómo es que a lo largo de más de 13.000 millones de años el universo ha estado creciendo y en algún momento se han formado planetas y luego esos planetas han creado la vida, pues aquí estamos. Entonces por eso necesitamos instrumentos cada vez más grandes, cada vez más sofisticados y eso es un reto completo y muy complejo porque vamos, yo como astrónomo observacional pues necesito cada vez ver cosas más pequeñas, más lejanas, menos brillantes y la única manera es a través de ondas electromagnéticas, ¿no? A través de la luz en cada una de las diferentes partes del espectro electromagnético. Y entonces necesito forzosamente decirle a los ingenieros, bueno, yo trabajo en eso también, que las cosas se tienen que hacer cada vez más sensibles. Y no es una tarea simple, ¿no? Okay. De hecho, Roberto, aquí tengo el video por si quieres que lo pase. Ok. Pues inténtalo porque a mí no me dejó. A ver si puedo. Dame un momento.
De hecho, pueden entrar a la página de eso y ahí pueden ver muchos videos y los manda directamente a YouTube. No vean muchos de los que están ahí en esa lista de reproducción de YouTube porque no tiene nada que ver. Mejor vean directamente desde la página de eso. Ujú. ¿Sí se está pasando? No. Sí, ya Se está cargando. está cargándose. Ok. Sí, es que tanto el video como el audio son de muy, muy alta calidad. Y fíjense que eso es algo muy importante, porque en realidad estamos viendo que personas que son comunicólogos tienen que hacer este tipo de videos divulgativos. Claro. Multitareas y sobre todo muy Claro. multidisciplinario. Y no solo eso, sino equipos de producción de audio y video también de alta calidad. Lo malo es que no- Y es que como es de muy alta calidad, también ocupa mucho ancho de banda, entonces sí se necesita un internet más o menos rápido para poderlos ver en todo su esplendor. Bueno, ahí lo que pueden ver en la parte de abajo son camionetas. Y si comparamos esas hormiguitas que estaban ahí, todo el sistema, el domo, llega a medir como 100 metros de altura, casi llega a los 100 metros de altura y alrededor de 60 metros de ancho. Sí, porque el telescopio en sí, solo la estructura del telescopio son más de 40 metros. Es decir, la torre de la Facultad de Ciencias, en donde estamos actualmente, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es más pequeña que el tamaño del telescopio, de solo el telescopio. O sea, Y eso que estamos hablando de un edificio de 12 pisos. Sí, en esa torre de 14 pisos no cabría. Y de hecho es impresionante porque al final es un trabajo completo en ingeniería, en logística, porque también no solamente es la construcción, sino el manejo. Y por supuesto, la información que se pueda obtener va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque por el tamaño del telescopio, por lo que sería la calidad del telescopio, va a poder hacer observaciones muy precisas, que por supuesto eso implica publicaciones al por mayor, implica conocimiento al por mayor. ¿Sí? Claro, se requirieron 15 años de diseño. Y alrededor de 500 expertos. 500, solamente para el diseño o ya incluyendo la construcción. No, nada más el diseño, simulación, pruebas, verificar todo en la computadora, cálculos, determinar quién iba a fabricar. Bueno, una vez que tienes todo eso, tienes que determinar quién va a fabricar cada una de las piezas, ¿no? Entonces, tienes que ver qué empresas tienen esas capacidades. Eso fue un trabajo que requirió alrededor de 3 años y medio, 4 años. Solamente ver quién tenía la capacidad de construir las piezas o ya mandarlas a hacer.
Eso es la planeación. Cuando tú dices, ok, tú lo puedes hacer, empieza a hacerlo. Ahí ya estamos hablando de que, ahí va Clifford, desde que dices, ya está el diseño, ya sé quién lo va a producir, hasta que puedas observar, pasan alrededor de 8 años. De hecho, se espera que la primera luz, o sea, la primera observación, ocurra en 2025, pero el proyecto empezó en 2011, el diseño. Antes tuvo que pasar por muchas fases para que fuera aprobado el diseño, es decir, el anteproyecto, que también tardaron como 5 años. O sea, es un trabajo más o menos de 20, 25 años ese telescopio. Y sí, de hecho, tenemos en cuenta de que normalmente a esta escala de estudio que se pretende hacer, estamos en los límites de la ciencia, en lo cual es, por supuesto, los materiales, los equipos, los espejos, todo lo que está involucrado, pues debe de estar en la punta de la tecnología. Digamos, no puedo agarrar el espejo del baño con el cual me peino, como para utilizarlo en este telescopio. ¿Por qué? Porque es muy imperfecto. Igual, no cualquier empresa puede, no es que quiera, puede construir esos equipos, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, por lo que sería la calidad de los elementos que se están utilizando, de repente uno se encuentra con que las empresas no tienen la capacidad para la construcción de los equipos correspondientes. Entonces, no solamente decir, ok, no es un problema de costo solamente, sino un problema de capacidad de lo que serían las empresas. En mucho de esta investigación, no solamente en astronomía, sino y la construcción de telescopios, sino en la construcción de equipos nuevos, sobre todo en los límites de la investigación, que sería partículas elementales y astronomía. Muchas veces los aparatos se construyen en las mismas universidades. ¿A qué me refiero? Que en algunas ocasiones ni siquiera hay empresas que pueden construir esos aparatos. Sí, pero es que también hay que tener en consideración, Clifford, no, muchas de las veces, como bien lo mencionas, lo que nosotros necesitamos a la hora de hacer las investigaciones no es solamente la capacidad de esa empresa para poder realizarlo, sino que la calidad con la que necesitas ese instrumento, realmente únicamente el investigador sabe qué calidad, a qué grado de calidad necesita ese instrumento, y por eso precisamente muchas de las veces es diseñado por los mismos investigadores. Y no solamente eso, una vez que suponiendo que se pide, o inclusive construyéndolo en lo que sería con la gente de confianza, que se mandan los sistemas que se hayan construido, ¿sí?, o que se hayan comprado, pues no solamente es que llegan y ya se instalan, no. En el mismo laboratorio donde se recibió lo que sería este material o ese equipo, se vuelven a hacer pruebas de control. Roberto me puede desmentir, ¿sí? Pruebas de control para ver si realmente están cumpliendo con las especificaciones, ¿sí? Y salvo lo que Roberto me diga ahorita, y aún así, teniendo la calidad correspondiente, de repente de un conjunto de sistemas, por ejemplo, de espejos, puede resultar que de ese sistema, pues resulta que de 10, 3 salen mal. Y eso podría implicar que los costos aumenten en lo que sería la construcción y que se retrasa y que se retrase. Y eso es lo más importante, no tanto en los costos. A los costos, supongo yo que cuando se crea este tipo de proyectos, este tipo de inversiones, realmente se tiene contemplado un cierto fondo en cuestión de imprevistos. Pero más que nada pienso yo que la cuestión
es esta que tú mencionas, Clifford, porque tienes contemplado el tiempo con respecto a una entrega, con respecto a una cantidad específica de piezas, pero al momento en que te falla una y tienes que esperar que te vuelvan a mandar esa pieza, ya es un tiempo que tú no tenías contemplado y sobre todo estás creando un retraso, y no solamente el retraso en la que te va a generar una inversión en cuestión de material, sino ten en cuenta, ese retraso es personal humano que tienes contratado. Ahora, precisamente eso es algo muy interesante, por eso siempre se tienen piezas de reemplazo, ¿no? Siempre es redundante un sistema, pero ahora hay que tomar en cuenta que estas cosas se están fabricando en Francia, en Alemania, en Italia, pero tienen que ir a Chile, a 200 kilómetros de nada, porque el cerro está a 200 kilómetros de nada. Entonces tuvieron que construir la carretera, tuvieron que crear la infraestructura para toda la gente que está trabajando ahí. Tienen que llevar líneas, luz, internet. Entonces todos los pueblos pequeños que se encuentran entre la gran ciudad y el observatorio también vienen beneficiados. ¿Por qué? Pues porque llevan, por ejemplo, su energía eléctrica, construyen la carretera, y bueno, es mejor tener una carretera bonita, pavimentada, que tener terracería. Llevan luz, agua, fibras ópticas, y todo eso son beneficios que son, digamos, valores agregados a la construcción del observatorio. Pero todas estas cosas que son súper delicadas, que se fabrican en Europa y tienen que llegar a Chile, pues también es un problema de logística en donde interviene muchísima gente. Tienes que diseñar, construir los camiones especiales para poder llevar por mar y por tierra, porque muchas veces ni siquiera puedes llevarlos en avión, o son demasiado grandes, o son demasiado pesados, o estorban por todos lados, porque cada uno de los espejos, mide 1.5 metros, sí, pero y mide 5 centímetros de espesor, pero el embalaje es una caja de más de 4 metros y 2 metros de espesor. Sí, pero son 780 y tantos espejos más 233 de repuesto, más toda la estructura metálica que viene ensamblada a miles de kilómetros de Chile. Luego viene desensamblada por completo. Cuando llega a Chile, tiene que ser llevada por camiones especiales, y volver a ensamblar todo. Entonces necesitas una infraestructura impresionante. O sea, cuando uno piensa en un observatorio astronómico, pues cree que nada más es el astrónomo y cuando mucho, pues no sé, su novia que se lleva ahí para que las estrellas. No, estamos hablando de cientos de personas que se necesita para que eso pueda funcionar. Para que eso pueda ser una realidad, ¿no? Entonces, por eso la astronomía es algo muy importante, es una cuestión muy estratégica que desafortunadamente muchos países todavía no lo entienden, y Chile sí lo entendió. Es una inversión estratégica que le da trabajo a muchísima gente de manera directa y de manera indirecta, porque inclusive son contratos para las empresas tan grandes que uno solo de esos contratos le permite vivir durante mucho tiempo, y darle chamba a muchísima gente. Y
Y eso por el momento, ¿no? Y luego usarlo, ¿no? Porque digo, tienes que aprender a usar esa cosa. No te lo aconsejaría porque estamos hablando de mucho dinero. Y bueno, hablando de inversiones, esta directamente me parece impresionante cómo se ha hecho inversiones, sobre todo en este tipo de instrumentos y lo que es la especialización de cada uno de los nuevos telescopios que se han estado construyendo en Chile. Pero también fíjate que ahorita que mencionas esta construcción directamente de gigantescos aparatos, me trae a memoria una de las noticias que precisamente, no sé si ustedes recuerden, 2015 más o menos, 2016, que se estuvo analizando precisamente una estrella en la cual pues realmente estuvo muy sonada porque se malinterpretaban estos datos directamente por una estructura creada por alguna civilización o que podía tener una construcción alrededor de esta estrella. ¿Y de cuál estrella estoy hablando directamente? Bueno, estoy hablando directamente de lo que se llama la estrella KIC 8462852, que bueno, esta estrella está directamente en la constelación de Cygnus o del Cisne, y esta había generado muchísima interacción en cuestión de redes sociales, en cuestión incluso de híjole, es que no sé qué término aplicar aquí, en cuestión de, lo voy a poner entre comillas, como dice Clifford, de informadores, en los cuales decían que precisamente esta estrella tenía la construcción de una civilización que estaba aprovechando precisamente tanto la luminosidad, la energía, la fuerza calorífica de la estrella, y al grado tal de que se estaba utilizando el término de la esfera de Dyson. Pero actualmente ya se tienen nuevos datos, y lo más interesante es de que es un sistema doble en el sentido de que es una estrella muy grande con su compañera es muy pequeña, la cual está permitiendo o está creando precisamente esta obstrucción en cuestión de la luz con estos, vamos a ponerle, periodos que no son tan específicos o predecibles, le pondría yo, y entre comillas realmente, para poder tener esta serie de datos que se han estado analizando por más de 100 años, que precisamente crean esta controversia, ¿no? Sí, la famosísima estrella de Tabi, que ha estado, yo creo que ha tenido más likes en Facebook que mucha gente. Dyson. Dyson. Podemos sacarle agua al mar.
Roberto. Sí, bien como dice Roberto, ¿no? O sea, ni siquiera podemos sacarle el agua del mar. O sea, imagínense. Ahora, bien, la importancia precisamente de esta mención de la teoría en cuestión de, sí, y luego lo pongo como dice Clifford, entre comillas, esta teoría en cuestión de la esfera de Dyson, es de que se supone que esta estructura que una civilización avanzada podría llegar a crear debería de ser de una magnitud o un tamaño astronómico. ¿Qué quiere decir? Que debería de estar directamente, imagínense que nuestro planeta Tierra está directamente en esta estructura y toda su órbita no solamente es donde circula nuestro planeta, sino que está algo construido durante todo ese trayecto. Entonces, imagínense más o menos a qué grado estaríamos hablando del tamaño de esta estructura, ¿no? No, eso es impensable. De hecho, solo cosas como, no sé, Spielberg o gente de esa clase podría imaginarse que alguien pudiera construir eso, ¿no? No creo que algún día podamos llegar a fabricar ese tipo de cosas. Pero, no, pero fíjate que lo más interesante de esta área es de que se le llama directamente la teoría o la estructura, la esfera de Dyson, pero si mal no recuerdo, este concepto, esta idea realmente de esta estructura que se estuviera generando o construyendo por civilizaciones más avanzadas, de hecho se plantea por primera vez directamente en ciencia ficción en El Hacedor de Estrellas, que realmente es una verdadera obra, ¿no? Obra de ficción, le pondría yo, pero ya se contempla esta idea más que nada. Sí, Clifford. Al final, en cuestión de idea, es una idea interesante, en el sentido de que, como energía libre, estando cerca de una estrella, por supuesto, es justamente la energía que proviene del Sol, que proviene, mejor dicho, de las estrellas, ¿sí? Y en ese sentido, el tratar de aprovecharlo en lo más que se pueda, en su máximo esplendor, pues es muy, muy complicado. Tal es así que hasta la fecha nosotros, aquí en la Tierra, no podemos aprovechar al 100% la energía solar. Pero como idea es interesante. ¿Por qué? Porque si puedes aprovechar la energía que proviene del Sol, lo puedes utilizar para lo que sería viajes espaciales, por lo menos en la vecindad, por lo menos entre planetas o cuerpos astronómicos que se encuentren dentro del sistema planetario. ¿Sí? Pero imagínate poder hacer esta construcción, hacer esta estructura, diría yo, directamente, aprovechando el comentario como lo mencionas, no solamente podrías tener un traslado en cuestión de planetas, en cuestión de trayecto. Yo lo pondría no directamente con naves, sino que imagínate poder transportarte de aquí a Marte en un ferry, bueno, ferry, en un tipo tren. Pero de hecho ni siquiera es necesario, porque al final la idea de la esfera de Dyson es justamente el aprovechamiento de esa energía, ¿sí? Por supuesto, eso también implica el almacenamiento de la energía, ¿sí? Entonces, se podrían generar comunas en lo que sería en el espacio, como una estación espacial internacional, pero que ya involucraría muchísima gente, ¿sí? Donde el aprovechamiento sería justamente la que provendría de la estructura. Pero entonces ahí tendrías diferentes tipos de esfera de Dyson, desde la de enjambre, desde la de la esférica hasta la sólida. Sí, claro.
hay una cosa importante, y por eso yo decía que no creo que algún día lo podamos hacer, porque eso está pensado en que la estrella es tranquila, tiene una emisión constante, pero eso no existe en la naturaleza. Las estrellas no son como un foco, ¿no? Que tú lo pones, lo prendes y mientras no se queme, pues ahí sigue mandando exactamente la misma cantidad de energía. Una estrella no, es muy inestable. Entonces hay llamaradas, hay erupciones, hay explosiones que ocurren 10 veces, 100 veces cada día. Entonces, ¿cómo manejarías eso? Por eso yo pongo de ejemplo directamente por ejemplo, en cuestión de nuestro Sol, por ejemplo, tiene las llamaradas, tiene toda esta interacción, toda esta dinámica que es característica de nuestra estrella. Sí, entonces, pero precisamente la única órbita... Pues no. Pues sí, pero la única manera en la cual podría ser construida este tipo de estructura sería, al menos para mí, sería, los buenos candidatos sería la órbita de los tres últimos rocosos, Venus, Tierra, Marte. No, porque todos llega esas erupciones solares, una eyección de masa coronal, eso invaden al sistema solar completo, o sea, las detectan a 22 mil millones de kilómetros. No, pero al final yo creo que la idea es una idea interesante, el aprovechamiento de lo que sería la mayoría de la energía solar. Tal vez no que sea una estructura completamente que rodee y que todo esté unidos por lo que serían cables, sino que también podría ser que la estructura está, digamos que son pequeños satélites del Sol que simplemente están girando alrededor, pero digamos al final hay muchas cosas que, queramos o no, por la falta de tecnología que tenemos ahorita, la ciencia ficción nos va a poder contribuir en otras posibles soluciones, por lo menos por ahorita. Ahorita también tomemos en cuenta que apenas alcanzamos a salir de lo que sería la órbita la órbita terrestre, y tenemos un chorro de problemas. Entonces, al final, eso en cuestiones de implementación estaría muy lejos. A mí lo que me gusta de esta noticia es, y de hecho es para romper los corazoncitos de los que pensaban en que ya habíamos descubierto vida inteligente, pues no. Al final, en el caso de la estrella de Toby, regresando a la noticia principal, pues lo siento, todavía seguimos increíblemente siendo el ser más inteligente del universo. También lo digo con comillas, sí, con comillas, aunque y entiendo la expresión, yo también la comparto. No se ha detectado ni vida inteligente ni no tan inteligente, por lo menos hasta la fecha, y simplemente es un fenómeno natural explicado justamente por lo que sería el comportamiento de esta estrella binaria que es lo que se cree. Mira, me gustaría que dejemos esta partecita como parte de que para que nuestro público directamente lo pueda imaginar y sobre todo, más que nada, pueda generar alguna opinión para nuestro próximo programa. ¿Cómo ven? Perfecto, pues ojalá que les haya gustado esta nueva modalidad de nuestro programa. Estamos esperando sus comentarios y, como dice Manuel, todas sus sugerencias, algún tema que les gustaría que tratáramos, pues adelante y lo preparamos. Y entrar en más detalle. Y agradecemos, esperemos que sí. Sí, y realmente agradecemos a todos ustedes su atención. Y bueno, queda este video en lo que sería la página de Facebook del Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias, y esperemos tener más sorpresas en lo que serían los siguientes programas. Y bueno, como es tradicional y sobre todo
ya acostumbrado con nosotros. Agradecemos el favor de su atención y el que nos hayan seguido durante esta primera emisión de la nueva modalidad de El Universo en las Redes. Agradecemos su comprensión y bueno, invitándolos nuevamente a que participen, si ya sea incorporándose a los links o bien mandándonos sus preguntas, sus comentarios o los temas que más interés les cause dentro de la rama de la ciencia, tanto en astronomía como en la ciencia en general. Y bueno, recuerden que somos el Club de Astronomía. Y llevamos la ciencia a las personas. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos.